¿Mm? Y recordemos que nosotros habíamos estado trabajando, y enseguida comparto pantalla entonces para comenzar, habíamos estado trabajando con las diferentes formas que tenemos en las lenguas de crear nuevas palabras, de crear nuevo léxico, y sobre todo estuvimos en las últimas clases muy metidos en el ámbito de la, perdón, no, diría, ahí, en el ámbito de la derivación, ¿cierto? Que como ustedes recuerdan es otro nombre para hablar de las afijaciones, es decir, unir a una raíz o a una palabra que ha, sido, que ha tenido algún proceso previo, un afijo, un sufijo, un prefijo es lo que hemos visto en este momento. De los sufijos hablamos bastante en clases anteriores y de los prefijos hablamos también en la última clase y vimos sobre todo que teníamos una gran variedad de prefijos y que bueno, la prefijación está también muy presente actualmente en nuestra habla como una forma de crear nuevas palabras. De hecho, incluso, a ver si se lo muestro, no sé si se lo mostré, creo que se lo mostré el semestre pasado, pero aquí, a propósito justamente cuando estábamos hablando de la incorporación de nuevo léxico, de las cosas que eran como ajenas o propias de la lengua, aquí también vemos como para comenzar, ¿no? Un bonito ejemplo de una prefijación moderna, ¿no? El caso de Luli. Mucho, la verdad que yo, como este en mi palabra, que tengo ser fuerte, es una palabra muy especial, pero no lo voy a decir ahora, lo voy a hacer algunos saber. Fuerte, nunca más muy fuerte. ¿Cierto? Y así como tienen que ser ustedes también. Siempre fuertes, nunca infuertes. Bueno, ahí tenemos un caso en que nos muestra un poco cómicamente, ¿no? La productividad de la prefijación, ¿cierto? De un adjetivo como fuerte, ¿cierto? Le añadimos este prefijo que es bastante transparente, in, que significa negación, y nos da infuerte, ¿no? Y esto sigue, por supuesto, las pautas normales de la derivación en la lengua. Porque recuerden que esto lo podríamos comparar con el caso, ¿se acuerdan que estuvimos comentando también del algo más o menos parecido, algo mediático, que fue el caso de la chispeza, ¿cierto? Que era un caso de derivación por sufijación, pero habíamos llegado a la conclusión de que en ese caso, esa derivación que había hecho Gary Medel contravenía un poco las reglas propias de la adición de un sufijo como esa, que típicamente no se adjuntaba a otras bases nominales, sino que típicamente a bases adjetivales, ¿no? Y por eso sonaba un poco raro. En cambio acá, de fuerte a infuerte, de hecho podemos felicitar a Luli porque lo crea completamente de acuerdo con la regla del español, de que típicamente in es un prefijo que se suele añadir a bases adjetivales, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no sé, cierto, podemos perfectamente crear la palabra incierto para indicar justamente esa cualidad, ¿no? Contraria a lo cierto. O visible, por poner algunos ejemplos nada más, también nos puede dar invisible. Y podemos ver entonces que perfectamente ahí el prefijo in se puede adjuntar a bases adjetivales y por lo tanto infuerte es una palabra perfectamente bien formada en castellano. No solo, y eso no quiere decir que a Gary Medel alguien lo venga a sancionar, ¿no? Recuerden que la gramática, nosotros los gramáticos no estamos dedicados a sancionar a la gente, pero sí nos puede explicar de por qué palabras como incierto o invisible son perfectamente normales y cualquier persona las puede decir. Y podríamos incluso predecir que infuerte es una palabra que perfectamente puede llegar a usarse en algún momento, incluso sin este rasgo cómico. Cuestión que me parece que es menos probable en el caso de chispeza, ¿no? Justamente por lo extraño de su formación. Bueno, eso solamente para mostrar algunos casos algún caso en este ejemplo, de una prefijación usada modernamente y que nos muestra la productividad, ¿cierto?, de este mecanismo. Otra cosa interesante que vimos a propósito de los sufijos, y también pasa con los prefijos, y es que hay ciertos prefijos, perdón, parto al revés. La mayor parte de nuestros prefijos, en realidad, prefijos como, no sé, pos, pre, extra, hiper, super, etcétera, son prefijos, bueno, y voy a insistir en su calidad de prefijo poniendo su guión ahí, ¿cierto? Son prefijos que nos vienen de lenguas
antiguas, ¿no? De las lenguas clásicas, del latín en muchos casos o del griego. En algunos casos eran prefijos ya en latino o en griego, o en otros casos eran raíces, palabras en latino o en griego, pero han llegado a nosotros como prefijos. Sin embargo, hay también, como nos pasaba en el caso de los sufijos, algunos prefijos modernos que se han creado más modernamente. Y un caso muy lindo de esto es el caso un caso en realidad bien paradigmático de esto, porque también ha llegado a ser altamente productivo, es el caso del prefijo ciber. En realidad le voy a quitar esa tilde, ¿no? Porque como raíz tiene sentido, pero como prefijo no. Ciber, ¿no? Que si le ponemos este prefijo ciber a cualquier palabra, nos queda una idea de algo relacionado con la computación o con Internet, ¿cierto? Entonces, ¿se les ocurren palabras con ciber? Uy, no había visto el chat, perdón. Ahora sí. Ahí sí. Cibernauta, ¿cierto? Ciberclase. Y pues, ciberclase, que entendemos enseguida una clase dada por Internet, como esta. Ciberseguridad, ¿cierto? Oye, ciberseguridad. ¿Y qué entenderíamos por ciberseguridad? No, no, cuando pensamos en ciberseguridad no pensamos en la seguridad que nos puede dar un agente de policía, por ejemplo, en la calle, ¿no? Sino que necesariamente hay la seguridad contra los virus o contra amenazas informáticas, ¿no? Claro, tener una buena clave, como dice Benjamín, ¿no? Un buen password, ¿no? Que sea poco hackeable, ¿no? Cibercafé, oye, que me sorprende que esta la conozcan. Ay, perdón. ¿Quién la dice? Ignacia. ¿Conocen los cibercafés? Ustedes son muy jóvenes. Eso ya es de mi generación. ¿Alcanzaste a ir a algún cibercafé, Ignacia? Para que cuente al resto de la experiencia. No, ¿viste? ¿Alguno de ustedes alcanzó a conocerlo? ¿No? ¿Sí? Ah, la Constanza. María Magdalena también. Ah, es que en Asia se usan. Eso no lo sabía. Bueno, los cibercafés en mi época de primera juventud, así como en los años 2000, eran muy populares, porque eran lugares donde tú ibas en esencia, a arrendar un computador, ¿no? Para navegar sobre todo por internet, o en algunos casos para jugar. Y claro, y originalmente en algunos casos se servía un café o podías comer algo, pero en la mayor parte de los casos ya después era simplemente el servicio de arriendo de la... Victoria, en tu ciudad hay uno. ¿Dónde vive Victoria? Ay, cuéntanos toda la experiencia, Victoria, para rememorar mi adolescencia. Cuéntanos. No, es que es como una sala chica y tienen varios computadores y lo arriendan por hora. No, no sé exactamente el precio, pero ahí venden comida así como Gatorade, bebida. Y yo paso ahí más para fotocopiar o imprimir cosas. Bueno, que eran muy populares en un tiempo en que la internet en las casas no era algo tan frecuente, ¿no? Tener a fines de los 90, a principios de los 2000, la mayor parte del internet era por el teléfono fijo de las casas, no por los cables o la fibra óptica, y menos por los celulares, ¿no? Que apenas navegaban por internet en esos días. Entonces, claro, y luego, como dice Carlos, incluso eso sufrió luego una transformación y ya de cibercafé empezaron a llamarse los ciber, ¿cierto? Y uno entendía que por ciber se hablaba de un cibercafé. Vamos a hablar de ese proceso porque también es interesante, ¿eh? Es uno de los tipos de abreviamientos. Pero lo vamos a dejar un poquito apartado hasta la próxima clase. Pero a lo que quería referirme esencialmente, ¿cierto? Es que cibernauta, ciberclase, cibercafé, ciberseguridad, o incluso a otros. Yo tenía algunos otros aquí que les traía. Por ejemplo, ahí tenemos cibercafé, ciberataque, por ejemplo. El Kremlin denuncia un potente ciberataque en su página web. Otro ejemplo, ciberespacio, una palabra muy común, ¿cierto? Para hablar de, claro, de este mundo que es Internet, o ciberespionaje, ¿no? Y ahí tenemos la famosa máscara de Anonymous, ¿no? Ciberespionaje. Ahí teníamos algunos otros ejemplos, ¿no? Así que ciber claramente es un prefijo que se usa actualmente,
Cyber Day, ¿verdad? Incluso ahí con una... Claro, aunque en ese caso podríamos hablar más bien de un préstamo, pero también es muy claro ver que en otras lenguas, ¿cierto? Ciber o cyber, en este caso, con esa pronunciación, se usa en otras lenguas también como prefijo, ¿no? En este caso, prefijándose a la raíz day, día, ¿no? Así que funciona igual, ¿no? A pesar de que ahí lo tendríamos que catalogar para el castellano más bien como un préstamo. Bueno, es bastante evidente, ¿cierto?, que entonces el prefijo ciber es un prefijo que funciona actualmente muy productivo, se une a bases, sobre todo a sustantivos, para crear la idea de que tenemos una instancia de una entidad, o el espacio, o un ataque, o de un evento, ¿cierto?, o el espionaje, pero que se realiza en el mundo de la computación o de Internet, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ese es el significado que aporta ciber actualmente. Sin embargo, ciber es una creación moderna como prefijo, ya que no existía como prefijo en el griego, que es de donde viene en realidad. O sea, ¿alguien se atreve o alguien le suena como de dónde puede venir el prefijo ciber? Ciber viene del nombre de una disciplina que es la cibernética. Bueno, cyborg, ¿cierto? Cyborg está también relacionado con esto, pero más posteriormente, con otro proceso que vamos a ver más adelante. Oye, la cibernética, ¿cierto?, como dice la Wikipedia, es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas reguladores. Y esto es un concepto, ¿cierto?, que se acuñó en a principios del siglo XX. O sea, esto habla como de intercambio de información entre sistemas complejos, y sobre todo, por supuesto, se aplicó luego a la informática, ¿no? Juan, ¿cuál es el cuento ese, Juan y la cibernética? Ignacio, es la primera vez que lo oigo. Es un cuento de espere, lo tengo aquí impreso porque me gustó mucho. Es de Elena Aldunate, del año 63. Uy, cuéntanos de qué trata. Bueno, a grandes rasgos trata de una mujer que como que se enamora de una máquina un poco. Perfecto. Es de una autora chilena y me acuerdo que cuando le conté a mi familia quedaron todos impresionados porque dijeron cibernética, ya se usaba esa palabra, quedaron todos como en Sí, shock. ¿cierto? Pareciera ser tan moderna, ¿no? Justamente por este halo de modernidad que tiene ciber, ¿no? Claro. Bueno, y esa es justamente esa disciplina que, como dice muy bien Ignacia, no es tan nueva, ¿no? Sino que es de principios del siglo XX, y que en principio se usaba para hablar del intercambio de información entre todos los tipos de sistemas complejos, como pueden ser los sociales también, pero que luego se usó sobre todo para el intercambio de información en medios tecnológicos, ¿no? Por eso se asocia tan fuertemente con el Internet, y ahí es donde realmente empezó a popularizarse, ¿no? Donde realmente alcanzó a tener esta difusión masiva. Bueno, lo interesante de cibernética es que, a pesar de lo que uno pudiera creer entonces que cibernética, aquí ya ciber actúa como un prefijo y que nética pudo haber sido alguna raíz en griego o algo así, la verdad es que no. En realidad cibernética proviene de una palabra griega que es más o menos algo así como cibernetes o kibernetes, que se refería al piloto de una embarcación. O sea, el tipo que llevaba la quilla, ¿no? El que servía para el navegante, ¿no?, de un barco en la Grecia antigua, ese era el kibernetes, el piloto. Entonces, el tipo que acuñó este nombre, desde cibernética para esta ciencia, tomó el nombre del piloto, ¿no?, del navegante de una embarcación, justamente para hablar de cómo se intercambia información entre la idea de los sistemas complejos, ¿no? Como ingenio, ay, muy posiblemente, puede ser, tendríamos que revisarlo, pero es posible que tenga también esa idea, habría que ver su etimología. Bueno, por eso también la metáfora de la navegación entre la información, de hecho se ha mantenido hasta el día de hoy, ¿no? De hecho todavía hablamos de navegar en Internet, ¿no? O por lo menos era un vocablo, una frase común hasta hace algún tiempo. Justamente la idea de ver la información como un mar y del usuario como un navegante, de esa metáfora viene justamente la idea de la cibernética. Entonces, cibernética no estaba formada con un prefijo antes, sino que fueron los usuarios posteriores los que hicieron una especie de reinterpretación, de reanálisis de la palabra cibernética y extrajeron de ella esta parte y la transformaron en un nuevo prefijo. Y actualmente, como hemos visto,
es un prefijo que se puede juntar a cualquier tipo de base, aunque sobre todo sustantivos, para formar justamente la idea de una actividad o una instancia de algo que se realiza justamente en el mundo de la informática o en Internet. Así que tendríamos el caso de un prefijo moderno, ¿no? Para ver que también estos no son solamente tradicionales. Bien, está ahí con la derivación por prefijación. ¿Alguna duda, chicos, que les haya quedado de esto que acabamos de ver o de los contenidos que vimos hasta la sesión pasada? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, y lo último entonces de la derivación, aunque esto ya muy cortito, porque ya lo alcanzamos a insinuar y a ver con cierta profundidad cuando estábamos haciendo esta primera revisión de los procesos de lexicogenesia, es la derivación por circunfijación. En este caso, como recordarán ustedes del ejemplo de aterrizar, ¿cierto? Que fue un ejemplo que vimos, lo que tenemos es, en vez de un prefijo o de un sufijo, lo que tenemos es un solo morfema, un solo afijo, que aparece al inicio y al final. Pero que, como se trata de un solo morfema, solamente se puede adjuntar, unir a una base, a una raíz, de una sola vez. Y de esa manera, por ejemplo, a partir de la palabra tierra, tenemos en un solo paso la palabra aterrizar, ¿cierto? Que significa, para algo que está volando, posarse en la tierra, pero no tenemos o no podemos postular una especie de paso intermedio que podría ser algo así como aterrizar. Eso es gramatical, no existe, no, nadie lo ha usado nunca. Es decir, no se puede postular para aterrizar, o sea, para el cambio entre tierra y aterrizar, una especie de paso por la sufijación, ya que eso no existe. Y lo mismo, tampoco tenemos de tierra algo así como aterra, ¿no? Salvo, por supuesto, en una semejanza fónica nada más, el verbo aterrar, que no tiene nada que ver con tierra, no sé, con la idea de terror. Así que no se trata de este caso. Solamente es una coincidencia. Entonces, ni para aterrizar, ni para aterra, podemos postular eso como pasos intermedios antes de llegar a aterrizar, y con eso podemos ver claramente que no se trata de dos afijos distintos, un prefijo y un sufijo que se adjunten a una raíz, sino que se trata de un solo morfema que se une a una raíz en un solo paso. Ese es el caso de la circunfijación, o llamada por otros también afijación discontinua, ya que se trata de un solo morfema que aparece como discontinuo, ¿no? En dos partes en el sintagma, en la cadena hablada. Eso, ahí tenemos también algunos otros casos. Habíamos hablado de alunizar, ¿cierto? Por poner algún otro ejemplo, que usábamos la misma base, digo, que usábamos el mismo afijo, perdón, aizar o alunizar, lo mismo, posarse en la luna, o amarizar, posarse en el mar, por ejemplo. Pero también tenemos algunos otros. Por ejemplo, hay si usamos una palabra como empastar, ¿cierto? Que es ponerle pasta, es decir, tapas a un libro, es claro que esto viene de la idea de pasta, como un sinónimo de tapa, y este afijo en ar, ¿cierto? Es lo que se une de una sola vez a esta raíz. Así que también tendríamos aquí un caso de circunfijación. Otro parecido, ¿no? Usando el mismo afijo, a partir de cárcel, podemos tener, usando una pequeña alomorfía en cárcel, ¿cierto? Y el sufijo, digo no el sufijo, perdón, la otra parte, ar, y tendríamos también a partir de cárcel el derivado por circunfijación encarcelado. Por poner algunos casos nada más, pero son bastante comunes también en el español actual. Lo importante de casos como aterrizar, encarcelar, empastar, por ejemplo, es que tienen que diferenciarse de una palabra como destapar. Eso es lo más importante, poder diferenciarlo de un caso como destapar. ¿Y por qué digo que destapar es distinto a encarcelar, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia esencial? En que en destapar sí podemos detectar
al menos un paso intermedio entre el origen, que es la raíz tapa, ¿cierto? Uno puede postular que primero tenemos el verbo tapar, o el infinitivo, ¿no? Tapar. Es decir, hay un paso, y luego tenemos la adición del prefijo des a la palabra tapar. ¿Cierto? Entonces podemos detectar dos pasos claramente. Primero tapar, luego destapar. Y eso no es posible hacerlo en encarcelar, por ejemplo, en que solamente podíamos ver un paso. Así que eso es importante, poder distinguir la circunfijación, en que tenemos un solo morfema que rodea, que circunda a esta raíz, ¿cierto? Como en ar o en ar, en encarcelar, en impactar, o aizar, en aterrizar, de una palabra que ha sufrido dos derivaciones, ¿no? Una por prefijación, o en destapar, y una por prefijación, digo, por sufijación, de tapa, tapar. ¿No? Esa es la diferencia esencial. ¿Bien? El poder detectar o no un paso intermedio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta, chicos? Va, claro, ¿no? Con eso entonces cerramos ya el ámbito de la derivación, que como ven ustedes tiene tres procesos esenciales que son la prefijación, la sufijación, que es el más abundante de todos, y la circunfijación. Súper. Hasta ahí entonces con la derivación. Veamos ahora otro proceso distinto, y veámoslo a partir de algunos ejemplos. Por ejemplo, veamos palabras como agridulce, sordomudo o parachoques. ¿Cómo están formadas estas palabras? Por ejemplo, agridulce. ¿Cómo se forman? Las elegí porque son bastante transparentes, ¿no? Claro, la Elisa nos lo aporta, ¿no? Agridulce está formada de una combinación de agrio más dulce. Y de hecho, no solamente el significante claramente está formado por estos dos componentes, sino que el significado también es muy transparente, ¿no? Agridulce es algo que combina el sabor de lo evidente, ¿no? Agrio, perdón, junto con lo dulce. Pero es distinto, ¿cierto?, a un caso de prefijación o sufijación. Aquí, en vez de tener la adición de un afijo, que recuerden ustedes, se trata de un morfema dependiente, ¿cierto?, que no puede aparecer solo, que tiene un menor aporte significativo. Aquí tenemos dos unidades, agrio y dulce, que podríamos decir están en un mismo estatus, ¿cierto? Ambas son mucho más independientes, ambas pueden funcionar como palabras, independientemente la una de la otra, y ambas tienen como el mismo aporte significativo, tienen como el mismo peso, ¿no? De hecho, ambas son raíces. Entonces, para formar la palabra agridulce, ya no tenemos un caso de derivación, ya no hay la adición de un afijo, sino que lo que tenemos aquí es una combinación de raíces, ¿no?, de morfemas que son más libres que los afijos. A este tipo de formación de palabras lo llamamos una composición. Y una composición, bueno, para que tengan la definición, se trata esencialmente de eso, ¿no?, de la unión de raíces. Esta composición que estamos revisando acá, en particular, es conocida como composición por modelo. Y vamos a ver enseguida por qué. Solamente les traemos estos ejemplos que tenemos acá, en que de sordo-mudo, ¿cierto?, también se forma a partir de la condición de sordo y mudo. Es una persona a la que le falta el órgano de la audición, sordo, y que tampoco puede hablar, mudo, ¿cierto? Se forma una persona que tiene ambas condiciones. Y que ambas son raíces, ¿no? Ambas, tanto sordo como mudo, pueden funcionar como palabras independientes en el español. Lo mismo para choque, ¿cierto? Tenemos el verbo parar, en el sentido de detener, y choques, ¿cierto?, que es un sustantivo que indica el impacto entre vehículos, y para choques es algo que sirve para detener justamente este tipo de impactos. También tenemos entonces ahí la unión de dos raíces. Eso. Ese es el concepto básico de composición, ¿no? Unión de raíces. Y por supuesto se diferencia de la derivación, que es el otro proceso esencial en la formación de palabras, justamente
por el tipo de componentes que se juntan, ¿no? En este caso, claramente elementos del mismo estatus, a diferencia de lo que pasa en la derivación, en que el afijo es siempre mucho más dependiente de la raíz, que podríamos considerar incluso el núcleo, ¿no? de la palabra final. Bueno, les decía que estas son llamadas composiciones por modelo, porque aparte de unir raíces, no es cualquier tipo de raíz la que se une, sino que parece que nosotros tuviéramos una especie de esquema mental en nuestros cerebros que nos indica que podemos unir raíces de ciertas categorías léxicas, de ciertas categorías gramaticales, perdón, mejor dicho, e ir creando nuevas palabras que sigan ese modelo justamente. Por ejemplo, si tenemos palabras como una palabra como telaraña, o una palabra como coliflor, nos podemos dar cuenta de que están formadas por las raíces, por ejemplo, la primera tela, más la raíz araña. ¿Cierto? Y eso nos da telaraña. O coliflor, perdón, no sé. O coliflor, más claro todavía, ¿cierto? De la palabra col, de la raíz col, y la raíz flor, ¿cierto? En este caso incluso con un elemento de unión intermedia, una i, y eso nos da coliflor. Lo interesante, desde el punto de vista del esquema, ¿no? Del modelo del que les estaba hablando, es que esto sigue un esquema bien fijo, ¿no? Que tenemos entonces primero un sustantivo, lo sumamos a otro sustantivo, y la palabra resultante también es un sustantivo. Este es un esquema más o menos fijo. Y de hecho, palabras modernas, ¿no? Como coronavirus, se han formado siguiendo el mismo esquema, ¿no? Corona es un sustantivo, una raíz que existe independientemente en el español. Virus, lo mismo, por supuesto. Y el resultado es un coronavirus, que es también un sustantivo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Hay una especie de esquema en nuestras mentes, como hablantes del español, en que sabemos que podemos juntar dos raíces sustantivas y que el resultado va a ser también otra palabra que también tiene la categoría de sustantivo. Ese es un modelo. Y que, como vemos en el caso de coronavirus, es un modelo activo, ¿no? Porque nos sirve justamente para formar palabras, bueno, como en este caso, muy modernamente. ¿Bien? Hay, por supuesto, varios tipos de modelos, algunos más productivos que otros. Por ejemplo, tenemos el modelo de nombre más verbo, sustantivo más verbo, que siguen palabras como maniatar, es decir, atar de manos, maniatar, mano, atar, o pelechar, echar pelos, ¿no? Y en este caso, claro, la combinación de un sustantivo más un verbo nos da como resultado verbos, ¿no? O infinitivos, como en este caso, pero que perfectamente pueden ser conjugados como verbos, ¿no? Otros, por ejemplo, uno que me gusta mucho, la combinación de verbo más verbo, que no es tan frecuente, pero da palabras interesantes, como por ejemplo en vaivén. Son interesantes porque algunas están un poco oscuras, ¿no? Vaivén viene claramente del verbo ir, va, y el verbo ven. Y por supuesto, la idea del vaivén es justamente de algo que va y viene, a pesar de que para algunos de nosotros eso puede estar un poco opaco, ¿no? Pero ahí está, se forma a partir de esos dos verbos. También otros ejemplos muy clásicos, como duerme vela. ¿Conocían esa palabra? La duerme vela, ¿no? Ese estado en que una persona, que está como cuando uno se está a punto de quedar dormido y como que está entre en un momento y otro, esa es la duerme vela, ¿no? O incluso también en la mañana, ¿no? Como cuando uno está tratando de despertarse pero vuelve al sueño, bueno, como están muchos de ustedes ahora. Esta es la duerme vela. Y que viene, por supuesto, también de esta combinación de verbos, ¿no? Del verbo duerme, incluso conjugado, y el verbo velar, ¿cierto? De justamente estar despierto, esa combinación nos da duerme vela. O uno que a mí me gusta mucho, cuando iba hace algún tiempo iba con algunos amigos a jugar pool, no sé si a ustedes les gusta jugar pool. Jugábamos a una modalidad que es el pierde paga.
¿cierto? Apostábamos, ¿cierto? Que el que perdía la mesa era el que tenía que pagar la hora, ¿cierto? En que estábamos jugando. Sí, bueno, alguno de ustedes también la ha usado esa palabra, ¿no? Que también tenemos, por ejemplo, esa combinación de verbos, ¿no? Pierde, paga. Y también entonces un fenómeno. Claro, tiene toda la razón Victoria y Magdalena, ¿no? Rompe, paga también. Rompe, paga. Exacto, ¿cierto? Y que típicamente nos dan como resultado sustantivos, ¿cierto? A diferencia de lo que pasaba con este esquema de sustantivo más verbo, que nos daba típicamente verbo, curiosamente, uno que junta dos verbos, típicamente nos da como resultado un sustantivo en castellano. Ahí tenemos otro esquema bastante activo, aunque por supuesto no tan frecuente. Eh, Otro que me gusta mucho es la combinación de nombre y adjetivo. Y esto sí que es bien frecuente. Por ejemplo, sobre todo se usa mucho para características corporales o para hablar de una persona, sobre todo aludiendo a algunas de sus características corporales. Por ejemplo, pelirrojo, ¿cierto? No sé, manilargo, ¿cierto? Que pueden ser características físicas, como el caso de pelirrojo, que hablamos de una persona colorina con el pelo rojo, o manilargo, una persona como que tiene tendencia a robar, ¿cierto? Justamente por una metáfora, ¿no? Porque tiene las manos largas. O incluso también actitudes, ¿no? Eh, claro, no, Pietro nos propone la palabra albino en el chat, pero no, ahí yo diría que no, porque eso es más bien, de hecho albino probablemente viene más bien como es más bien una derivación, ¿no? De algo, que significa blanco, y con la adición probablemente de un sufijo como ino, que es como lo típico de lo blanco, ¿no? Así que ahí tendríamos más bien un caso de derivación, algo que significa campeón. Ya vamos a hacer caso omiso de ese comentario, querido Ignacio. Claro. En cambio acá tendríamos casos de que hay, y además en el caso de albino, podríamos detectar solo una raíz, ¿cierto? Que es albo, ¿no? Ino no sería una raíz. En cambio, sí, claramente en pelirrojo y en manilargo hay dos raíces muy transparentemente, ¿no? Pelo rojo, mano larga. Y hay un montón aquí de palabras, ¿no? Por ejemplo, cejijunto, ¿cierto? Para hablar de las personas así que están enfurruñadas, ¿no? Albiceleste nos da constancia, pero fíjense que ese es otro esquema, porque ahí tendríamos un caso de un adjetivo más otro adjetivo, albiceleste, ¿cierto? Y ahí hay un montón, ¿no? Albiceleste, sobre todo para combinaciones de colores. Albiceleste, claro oscuro, eh, o también el mismo agridulce, el que estábamos hablando hace un momento, o incluso algunos como hispanoamericanos, que combinan hispano, por supuesto, un adjetivo con americano. Claro, pero en este caso sería la combinación adjetivo más adjetivo. Aquí, en cambio, en pelirrojo, manilargo, tenemos un sustantivo, pelo, y un adjetivo, rojo, o mano, larga, ceja, junta, ¿no? O, por poner un último caso, eh, uno que me gusta mucho a mí, cabizbajo, que está un poco opaco, ¿no? Porque ahí está la idea de cabeza, en cabiz, y bajo, ¿no? Como el adjetivo, ¿no? Alguien que baja la cabeza porque está deprimido, porque está angustiado, ¿cierto? Porque está con la cabeza baja. Se dice justamente a partir de esa actitud física que tiene una actitud también emocional, ¿no? Estar cabizbajo. Así que aquí también tendríamos, en el caso de nombre y adjetivo, una combinación muy frecuente. Lo mismo que en adjetivo y adjetivo, ¿no? Como ustedes mismos están diciendo. Así que, bueno, tenemos entonces estos esquemas, ¿no? que nos sirven para crear nuevas palabras combinando algunos tipos de raíces. Elisa nos hace una pregunta súper interesante en el chat. Nos plantea el caso de la palabra espantapájaros. Y nos pregunta si, claro, si entra en la categoría nombre-verbo o está en otra categoría. Veamos, ¿cómo está formada la palabra espantapájaros? Tenemos primero espanta, ¿cierto? ¿Y a qué categoría le pertenece la palabra espanta?
¿Qué es? En términos categoriales, es un verbo, ¿cierto? Y tendríamos luego la palabra pájaros, que muy evidentemente es un sustantivo, ¿no? Entonces, claro, se trata de un esquema distinto. Es el esquema de verbo más nombre. Y qué bueno que me planteas el ejemplo, Elisa, porque justamente el esquema de verbo más nombre es el esquema de formación por composición más común del español. Y aquí podemos encontrar una infinidad de palabras. Por ejemplo, bueno, el mismo caso de espantapájaros, pero bueno, múltiples, ¿no? Guardaespaldas, por ejemplo, que es una persona que le guarda, ¿cierto? Que le protege la espalda o el cuerpo de otro. Claro, como dice Ignacia, el orden de los factores altera el producto, ¿no? No es lo mismo un nombre más verbo, ¿cierto? Como en maniatar o pelechar, como que no es tan frecuente, que no es un esquema tan común, y no es lo mismo que un verbo más un nombre, un verbo más un sustantivo, en que sí tenemos un esquema tremendamente común. Y hablábamos ahí de espantapájaros, guardaespaldas, pero había un montón, ¿no? Parabrisas, lo que detiene la brisa, parachoques, ¿no? Que el mismo ejemplo que teníamos hace un ratito, o y comparar hay un montón, ¿no? Paracaídas, paracaídas, paraguas, parasol. Comparar con el sol, con solo parar hay un montón, ¿no? Con la idea de cosas que detienen cosas, ¿cierto? Paraguas, ¿no? O otras, con abrir, por ejemplo, abre latas, abre cartas. Eh, qué buena el ejemplo de Lisa, Espanta tiburones, ¿no? Que fue una película hace algunos años, que seguramente ustedes la vieron en su infancia más tierna. El espanta tiburones, ¿no? Y qué lindo el ejemplo este de espanta tiburones, porque nos muestra que este esquema, ¿cierto? En que componemos un verbo más un sustantivo, es un esquema muy productivo, ¿no? Que perfectamente nos puede servir para crear nuevas palabras de manera muy sencilla. Bueno, de hecho este es un esquema bien choro, porque no solamente combina un verbo con un sustantivo, sino que además tiene algunas otras cualidades tanto semánticas como formales. Por ejemplo, una cuestión importante es que el sustantivo que tenemos acá, y en todos los ejemplos que hemos dado se da así, tiene que indicar a una entidad que es afectada por el verbo. Por ejemplo, en el espantapájaros, los pájaros no son los que espantan, sino que son los espantados, ¿cierto? En el parabrisas, por ejemplo, la brisa no es lo que para algo, sino que es lo detenido, es lo parado. En abrelatas, la lata no es lo que me sirve para abrir algo, sino que es lo que es abierto, ¿no? Y en todos los casos que tenemos así, como en espanta tiburones, los tiburones no son lo que espanta algo, que perfectamente podría ser, sino lo que es espantado, al menos en esta palabra. Entonces, todas estas formaciones, todas estas palabras que son formadas de esta manera, me sirven para designar típicamente a una persona, a una cosa, a algún instrumento que ejerce la función determinada por esta acción, ¿no? De espantar pájaros, guardar espaldas, parar brisas, etc. Y como resultado, típicamente es un sustantivo, ¿no? Tenemos un espantapájaros, un guardaespaldas, un parabrisas, etc. Y una cuestión formal importante que también caracteriza este tipo de formación es que típicamente el sustantivo que aparece aquí tiene que aparecer en plural. Por ejemplo, pájaros, espaldas, brisas, choques, etc. Salvo, por supuesto, ejemplos como el de parasol, en que sol es una entidad única, ¿no? O también otros como cortacésped, por ejemplo, que también es una excepción, ya que el césped es una especie de nombre de masa, ¿no? No tenemos el plural céspedes, o es más bien raro, porque el césped es como algo no contable, ¿no? Una sola entidad que no tiene muchos límites, no tiene un límite claro. Salvo esas excepciones, ¿no? Típicamente el sustantivo que aparece en la segunda parte está en plural. Aguas, caídas, choques, latas, cartas, tiburones, etc. Bueno, y es claramente una forma muy común de crear palabras nuevas, ¿no? Por ejemplo, en alusión a acontecimientos sociales recientes, ¿no? Por ejemplo, ¿conocen ese perrito? ¿Cómo se llama? No es Lassie. No. Fue homenajeado incluso hace poquito, ¿no? Es claro, el nombre de este perrito era el Matapacos, ¿cierto?
por qué se le denominó así a ese perrito? El negro matapaco, en efecto. ¿Saben por qué se le llamó así? Bueno, es bien transparente igual, ¿no? El señor matapaco. Bueno, Benjamín, cuéntanos. Ah, no, es bueno, simplemente el perro siempre apañaba con toda la marcha. Buena marcha que sea. Ni siquiera era callejero, lo tenía alguien, era propiedad de Ah, eso alguien. no sé. Ah, yo creí que era un perro callejero. No, Ah, no, 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 era de a decir alguien. verdad no lo era, sino de que cada vez que había marcha, él quería como salir, lo sacaban y se sumaba a la marcha, se sumaba al hueveo y de ahí volvía a la casa. Perfecto. Bueno, justamente es la idea, ¿no? Que era un perro que estaba siempre en las protestas. Lamentablemente parece que murió hace poquito, ¿cierto? No, hace 2017 igual. Ah, ya llevo un tiempo. Ah, no alcanzó a estar en las protestas más actuales, es más antiguo. Ya, perfecto. Me acabas de dar un dato importante. Bueno, pero claramente, ¿cierto? Ahí tenemos un nombre, ¿cierto? Muy actual, que viene, por supuesto, de la idea de matar, y Paco se refería a la policía, ¿cierto? Y que sigue justamente, exactamente el mismo esquema del que hemos estado hablando. Primero un verbo, luego un sustantivo, que indica justamente a la entidad afectada por el verbo matar en este caso, y además, formalmente, este segundo sustantivo típicamente aparece en plural, ¿no? Así que, como vemos, es un esquema muy frecuente. Una última cosa interesante de este tipo de composiciones es también que algunas de ellas incluso pueden servir de base a nuevas composiciones. Por ejemplo, si tenemos parabrisas, que sabemos que lo hemos visto recién, ¿no? Está formado por esta idea de parar más brisa, ¿no? En este esquema de verbo y nombre. Y esto hace alusión al vidrio delantero de los autos, ¿no? Justamente porque sirve para esa función de detener el viento, de parar la brisa. Bueno, curiosamente, los autos suelen tener también una especie de aparatos que sirven para limpiar ese vidrio, ¿no? Y esos son llamados los limpiaparabrisas. Entonces lo que tenemos es que parabrisas se forma primero de la combinación del sustantivo, del verbo, perdón, para, pasó el sustantivo brisas, y eso nos da la palabra parabrisas, y luego esta palabra ya formada se toma como una nueva raíz, ¿cierto? Y a esta se le adjunta, perdón, otro verbo, y nos da la palabra limpia parabrisas. Siguiendo de nuevo el mismo esquema de verbo más sustantivo, y en el que el sustantivo parabrisas en este caso es la entidad afectada por el verbo del que estamos hablando, ¿no? Ya que las plumillas son las que sirven justamente para limpiar esa cosa, ¿no? Que es el vidrio delantero de los autos. Entonces, como podemos ver, la formación de palabras por composición, por inmovilización, y especialmente este esquema, es un esquema muy productivo en el español actual, una de las formas de formación de palabras muy común. Una, una cuestión interesante en todo caso que hay que tener en cuenta cuando trabajamos con la composición es que hay casos en que hay algunas formaciones que pueden confundirse, ¿no? Entre composiciones y derivaciones, por ejemplo, porque hay algunas posibles confusiones también entre los estatus de algunos morfemas. Bueno, esto puede ser... Esta es una broma en realidad, pero es interesante porque nos muestran algunos casos que pueden haber estas confusiones. Fíjense en este meme que encontré hace un tiempo. Una persona que dice, yo también estoy a favor del autocultivo, ¿no? Y tenemos esos autos enterrados en un prado. Bueno, esta es una broma, por supuesto, pero que hace alusión a que autocultivo es una palabra que podría verse formada, o que podríamos interpretar como formada de dos maneras distintas, ¿no? ¿Qué significado tiene, digamos, más ordinariamente, más comúnmente, la idea de alto cultivo? ¿Qué interpretaríamos de una persona que nos diría, sin más contexto, eso de yo estoy a favor del autocultivo? ¿Qué significa autocultivar en ese sentido? Como nos dice Ignacio, ¿cierto? En el chat,
que uno cultive sus propias cosas, ¿no? Sobre todo algunas hierbas, ¿no? Algunos matorrales. Y ahí, sobre todo mar, dicen. Mar. Tener su propio huerto. Bien. Muy bien. En este caso, claramente lo que tendríamos sería una raíz, que es cultivo, y la idea de hacerlo uno por su propia cuenta, en que tendríamos el prefijo auto, ¿no? Y eso nos daría autocultivo. ¿A qué tipo de formación de palabras correspondería? Claro. ¿A qué tipo de formación de palabras correspondería autocultivo? ¿A qué proceso? Con este sentido, ¿no? De cultivar cosas por uno mismo. Auto diría que es un sustantivo, ¿no? En este caso no. Porque para que una palabra sea un sustantivo, tiene que primero ser una palabra. Perdón, lo dije mal. Para que una unidad lingüística tenga una categoría, ya sea sustantivo, verbo, adjetivo, etc., tiene que primero ser una palabra independiente. Porque esas categorías, recuerden ustedes, vienen de la interacción entre distintas palabras. Entonces, en el caso de autocultivo, si entendemos auto, no como la palabra auto, no como el vehículo, sino como la idea de algo que yo cultivo por mí mismo, auto no es una palabra independiente y por lo tanto no puede tener ninguna categoría. Claro, como nos dice Sofía en el chat, lo que tenemos en este caso, con esta interpretación, ¿cierto? Sería una derivación por prefijación. Porque tendríamos una sola raíz, que es cultivo, la única parte que es independiente en esta formación, y auto, con el sentido de hacia uno mismo, no es independiente, ¿no? Si alguien se quiere decir, ya me voy por mí mismo, ¿no? Estoy en la fiesta y me voy, no creo que nadie me lleve, no dices me voy auto, ¿no? O me auto, ¿cierto? A lo más dirías me voy en auto, pero no me voy auto. Porque auto no funciona como término independiente, no es una palabra, por lo tanto. Pero sí podría decir, aunque sería un poco raro, me auto voy. En ese caso sí podría funcionar, ¿no? En que ahí diría, me voy autónomamente, me voy por mí mismo. Y por supuesto, auto lo tenemos en ese sentido, ¿no? De por uno mismo en muchas, no solamente en autocultivo, sino que también en autoabastecimiento, por ejemplo, bueno, en algunas otras, ¿no? Esa es la única que se me ocurre en este momento. Pero claramente entonces no actúa como una unidad autónoma, sino que se trata de una fijo y por lo tanto autovalente, gracias Victoria, ahí teníamos otra. Entonces no actúa como una unidad independiente, sino como una unidad afijal, es decir, que necesariamente tiene que estar dependiente de una base, de una raíz en este caso. Este en el sentido normal de autocultivo, pero en el sentido de la broma que tenemos acá, en que se interpreta como una persona que cultiva autos, ¿no? Porque la está plantando, ¿no? Y es en el sentido de la broma. Claro, aquí sí podríamos entender auto como una raíz, ¿no? Y ahí sí, como diría Benjamín, como un sustantivo. Porque sería el sustantivo auto más el verbo cultivar, y ahí tendríamos en realidad, perdón, más el sustantivo cultivo, ¿no? Que viene del verbo cultivar, y ahí tendríamos sí una composición por modelo. De sustantivo más sustantivo, ¿no? Autocultivo. Eso, ¿no? Para ver que hay algunos casos en que podemos tener alguna palabra que puede tener alguna interpretación distinta, ¿no? De acuerdo a la formación que nosotros le estemos hipotetizando, justamente para esa palabra. Bien, este como un ejemplo, ¿no? Para ver esos casos de confusiones entre una composición y una derivación. Bueno, les decía hace un ratito, y con esto ya introduzco un tema solamente para ya terminar nuestra clase de hoy, les decía que la composición por modelo es una de las posibilidades de las composiciones, porque recuerden ustedes que la composición, como definimos hace un rato, indica la unión de raíces. Y en la composición por modelo tenemos, como les decía hace un rato, este esquema mental, ¿no? De unas ciertas estructuras como nombre o verbo, verbo más verbo, etcétera, que tenemos disponibles para ser llenados con raíces específicas y formar nuevas palabras. Pero también puede darse que haya otro tipo de composición que vamos a llamar composición por inmovilización, en que lo que tenemos es una palabra que se forma a partir de una frase, que originalmente era una frase libre, una frase sintáctica,
que después del tiempo empezó a ser usada con tanta frecuencia que empezó a tener un significado muy idiosincrático, un significado que ya se aleja del significado original de la frase. Por ejemplo, y aquí tendríamos un ejemplo que un dibujo nos ilustra justamente este caso. Por ejemplo, la idea de pegar el grito en el cielo. Obviamente, acá está como interpretado de manera literal, ¿no? Se toma esta figurita del grito, del famoso cuadro, ¿cierto? Y se la pega con un scotch, ¿no? Al cielo. Pero eso viene claramente de una frase, ¿cierto? Que metafóricamente nos dice que alguien está expresando muy estentóreamente, expresando de manera muy viva su disconformidad con respecto a algo, ¿cierto? Porque grita, ¿no? Y grita hacia arriba. Eso es lo que pega el grito en el cielo. Pero actualmente, pegar el grito en el cielo, claro, no entendemos que efectivamente pase lo que nos muestra este dibujo, ¿cierto? Que no hay necesariamente, de hecho ni siquiera no hay un cielo necesariamente, aquí lo puede hacer bajo techo, claramente en esta idea de pegar, incluso perfectamente una persona puede pegar el grito en el cielo sin gritar, entonces simplemente manifestando su indignación de una manera fuerte, pero no necesariamente gritando, ¿cierto? Puede ser simplemente manifestar una indignación. Pero pero la frase en sí ya es una frase que se ha mantenido, se mantiene y que actualmente forma parte del léxico del español. Otro ejemplo, ¿no? Como pasarse rollos, ¿cierto? Viene justamente de la idea de tener fantasías o tener, claro, tener pensamientos con respecto a algo fantasioso, ¿no? Sobre todo negativo en algunos casos, o en algunos otros casos, fantasías buenas, ¿no? Se puso esa para las dos cosas. Claro que como dice Ignacia, por ejemplo, es más o menos lo que nos muestra este cómic también, ¿no? Una niña que le reclama a un cabro, ¿no? Deja de pasarte rollos, porfa, qué lata. Y él se niega y se empieza a pasar rollos justamente por el cuerpo. Un cómic muy tonto, pero que nos muestra justamente de una manera parecida como la deconstrucción de la frase, ¿no? Peinar la muñeca, mostrar, claro, ustedes están dando muy buenos ejemplos, ¿no? Peinar la muñeca, es que no necesariamente alguien que lo usamos para alguien que está enloquecido, ¿no? Que está fuera de sí, ya no en sus cabales, ¿cierto? Pero no necesariamente está peinando una muñeca literal, mostrarle el hacha, y hay un montón de ejemplos, por supuesto, ¿no? Comportarse mal, ¿cierto? Mostrar algún defecto. Y pasar la muda, eso no lo conozco. Victoria, cuéntanos, ¿qué es pasar la muda? ¿De verdad no lo conoce? No, cuéntanos. Cuando queda un silencio, dicen que pasó la ¿Ya? muda. ¡Ay, qué buen ejemplo! Ya, me gustó, me gustó. Es parecido a Pasó la Vieja, incluso, del que vamos a hablar la clase próxima. Claro, y fíjate que el ejemplo que nos da, o Pasó un Ángel, también muy buena. Este ejemplo que nos da Victoria es muy choro, también porque nos muestra que todas estas formas no son transparentes. A diferencia de lo que nos pasaba con los casos, por ejemplo, aquí de las formaciones de composición por modelo, o también podemos ver en el caso de las derivaciones, si conocemos el significado de los componentes en esas otras formas, ¿cierto? En la composición por modelo o en la derivación, nosotros podemos inferir el significado de la palabra, ¿cierto? De hecho, incluso podemos crear una palabra nueva, como espantatiburones, por ejemplo, que nadie ha usado antes de la película, o muy raramente, y no es nada difícil entender su significado, ¿no? Pero en las composiciones por inmovilización, como el significado es muy idiosincrático, perfectamente una persona puede conocer muy bien qué significa cada uno de los componentes y no entender qué significa la palabra resultante, ¿no? Tienen significados muy idiomáticos. Si un extranjero, por ejemplo, un hablante de tener el español como segunda lengua, escucha una de estas palabras, como mostrarle el hacha, podría entender el significado literal, ¿no? Mostrar justamente un pedazo de hilo y ver que se está descosiendo una prenda de ropa,
pero no entendería el significado más metafórico, ¿no? Asociado con esto, que es justamente mostrar alguna parte mala de tu comportamiento o de tu personalidad. O peinar la muñeca, pasó la vieja, cualquiera de estos casos. Este justamente es uno de los casos, perdón, uno de los rasgos característicos de las composiciones por inmovilización. Como tienen un significado muy idiomático, muy idiosincrático, no son inferibles a partir de sus componentes. No son componenciales, no tienen un significado componencial. Eso, como dice Magali, efectivamente se usa mucho en nuestra lengua, pero en realidad en todas las lenguas se usan muchísimo, porque justamente también son muy vivos, son muy metafóricos. Bueno, de estas composiciones por inmovilización vamos a tratar en profundidad en la clase próxima, la del miércoles. Que tengan una excelente semana, chicos. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, profe, que Chao, esté profe, bien. gracias. Cuídese. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, chao, profe.